¿Alguna vez te has sentido completamente solo, incluso rodeado de personas? Los estoicos descubrieron que esa soledad puede convertirse en tu arma más poderosa. Si estás viendo esto, es porque conoces esa soledad que duele. No hablo de estar solo físicamente, hablo de esa soledad que se siente incluso rodeado de gente. Esa sensación de cargar un peso que nadie ve y que nadie parece entender. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo que puede cambiar tu vida. ¿Y si te dijera que los hombres más poderosos de la historia no solo vivieron esa soledad, sino que la convirtieron en su arma secreta? Los estoicos también vivieron ese dolor. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, escribió sobre la soledad del liderazgo. Séneca hablaba del aislamiento que viene con pensar diferente. Epicteto, que fue esclavo, entendía la soledad de no tener control sobre su vida. En los próximos minutos te compartiré las 3 lecciones estoicas que ellos usaron para convertir esa soledad en fortaleza. Y al final, te daré el ejercicio exacto que Marco Aurelio practicaba cada noche para transformar el dolor en poder. Lección 1. La soledad como laboratorio de autoconocimiento. Marco Aurelio escribió: retírate a ti mismo, especialmente cuando necesites tranquilidad. Imagina esto: eres el emperador de Roma, tienes poder absoluto, pero cada noche, solo, escribes: me siento incomprendido. El peso del poder me aísla, nadie entiende las decisiones que debo tomar. Si él se sentía solo, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza humana? La mayoría teme a la soledad porque sin distracciones te enfrentas a ti mismo, y eso asusta. Pero ahí está el secreto. La soledad es el único lugar donde puedes conocerte de verdad. Es tu laboratorio personal de autoconocimiento. ¿Alguna vez tomaste decisiones solo para complacer a otros? ¿Cuántas veces fingiste ser alguien que no eres? En la soledad, esas máscaras caen. No puedes mentirte a ti mismo. Los estoicos llamaban a esto prosoche, atención brutal y honesta hacia uno mismo. No es meditación de moda, es enfrentar tu sombra y tus verdades incómodas. La soledad es un espejo que no miente. Te muestra quién eres realmente, no quién aparentas ser. Marco Aurelio descubrió que en la soledad no solo encontraba debilidades, encontraba su verdadero poder, el poder de ser auténtico en un mundo de máscaras. Cuando te sientas solo, no huyas. Pregúntate: ¿qué me está enseñando esta soledad sobre mí? ¿Qué partes de mí solo emergen cuando nadie me observa? ¿Qué miedos estoy evitando? La soledad te obliga a enfrentar tu sombra, y solo cuando la conoces puedes integrarla y volverla tu aliada. Lección 2. Transformar el dolor en sabiduría y resistencia. Séneca perdió a su hijo. Fue exiliado. Fue traicionado por quienes más confiaba. Escribió: todo nuevo comienzo viene de algún otro comienzo que terminó. Déjame contarte algo que puede cambiar tu perspectiva sobre el dolor. Séneca fue mentor del emperador Nerón. Lo vio crecer, lo guió, creyó en él. Pero Nerón se volvió loco de poder. Y un día, ese mismo hombre al que había dedicado su vida, le ordenó suicidarse. ¿Sabes qué escribió Séneca en sus últimas cartas? Agradezco este dolor porque me ha enseñado quién soy realmente. El dolor de la soledad no es algo que debas curar, es algo que debes transformar. Los estoicos no buscaban eliminar el dolor, sino usarlo. Cada momento de soledad, cada punzada de aislamiento, es materia prima para construir tu carácter. Piénsalo. Estás en una reunión rodeado de gente, pero te sientes desconectado. La reacción común es: nadie me entiende, estoy roto.
La reacción estoica es: esta soledad me está enseñando algo. Tengo valores distintos, no necesito la validación de otros para existir. Séneca decía que el sabio es como un diamante, se forma bajo presión extrema. Tu soledad no es una maldición, es la presión que te convierte en diamante. Cada vez que sientas esa punzada de aislamiento, haz esto. 1. Pausa y respira profundo. 2. Pregúntate, ¿qué fortaleza estoy desarrollando ahora? 3. Escribe una línea sobre lo que esta experiencia te está enseñando. 4. Agradece el dolor, porque significa que estás creciendo. Las personas más auténticas han pasado por periodos de profunda soledad. Es el precio de pensar por uno mismo. Lección 3. Autosuficiencia emocional. El poder de depender menos. Epicteto escribió: nadie puede herirte sin tu permiso. Esta es la lección más poderosa y más difícil. Tu bienestar emocional no puede depender de otros. Sé que duele. Quieres que alguien te vea, te entienda, valide tu dolor. Es humano. Pero aquí está la trampa. Mientras tu felicidad dependa de que otros te comprendan, siempre estarás a merced de ellos. Cuando te sientes solo, tu mente busca culpables. Nadie me entiende. La gente es superficial. Los estoicos lo sabían. La verdadera libertad es depender menos de la validación externa. La autosuficiencia emocional no significa cerrarte. Significa dejar de suplicar por aprobación, saber que, aunque nadie te comprenda, tu valor no cambia. Epicteto tenía un ritual. Cada mañana se recordaba que encontraría personas que no lo entenderían, que lo juzgarían, que lo decepcionarían. Y se decía: eso no tiene poder sobre mí. Mi paz no depende de ellos. ¿Sabes qué pasaba? Cuando dejaba de esperar algo de los demás, todo lo bueno que llegaba era un regalo, no una deuda. Cada acto de bondad era una sorpresa y cada ofensa una oportunidad de practicar su fortaleza interior. El ejercicio estoico nocturno. Te propongo el mismo ejercicio que Marco Aurelio practicaba cada noche. Antes de dormir, repasa tu día y pregúntate: ¿en qué momentos busqué validación externa? ¿Qué emociones dependieron de las acciones de otros? ¿Cómo puedo fortalecer mi autosuficiencia mañana? Hazlo durante una semana y observa cómo cambia tu relación con la soledad y contigo mismo. La paradoja estoica final. Cuando dejas de necesitar desesperadamente la conexión, es cuando finalmente la encuentras. Marco Aurelio decía: los hombres buscan refugios en el campo, en la playa, en las montañas, pero el refugio más seguro está dentro de ti. Cuando tu centro es tan sólido, dejas de atraer personas por necesidad y empiezas a atraer desde la abundancia. Tu soledad deja de ser un enemigo y se convierte en tu refugio, tu laboratorio, tu fuente de poder. ¿Quieres saber si dominas la autosuficiencia emocional? Pregúntate: ¿puedo estar completamente solo y sentirme completo? Si la respuesta es sí, encontraste la verdadera libertad. Si es no, tienes trabajo por hacer, y eso está bien. Todos lo tenemos. Estas 3 lecciones no van a eliminar tu soledad de la noche a la mañana. No es magia, es trabajo interno y es duro. Pero si usas tu soledad como laboratorio de autoconocimiento, si transformas tu dolor en sabiduría, si desarrollas autosuficiencia emocional, la soledad dejará de ser algo que sufres y se convertirá en algo que eliges. La diferencia entre estar solo y sentirse solo es esta. Cuando estás solo por elección, desde la fortaleza, es libertad. Cuando te sientes solo desde la carencia, es prisión.
Los estoicos te enseñan a elegir la libertad. Si este video resuena contigo, si reconoces ese dolor que no muestras, deja en los comentarios una sola palabra: fortaleza. Cuéntame, ¿cuál de estas 3 lecciones te impactó más? Y si conoces a alguien que está pasando por un momento de soledad, compártele este video. A veces, saber que no estás solo en tu soledad es el primer paso para transformarla. Suscríbete si quieres más contenido así. Contenido que no le teme a la oscuridad, porque sabe que ahí se forja la verdadera fortaleza. Nos vemos en el próximo video y recuerda, tu soledad no es tu debilidad, es tu superpoder esperando ser despertado.